Entonces, bueno, por introducir un poco el tema este de la financiación, pues ya todas las charlas anteriores lo han recordado, el clima convulso en el que estamos ahora mismo, una situación de incertidumbre regulatoria creada no solamente para los proyectos que ya están financiados, sino también para todos los futuros nuevos proyectos, puesto que la moratoria pues, plantea una inexistencia de regulación a día de hoy. Adicionalmente, hay rumores continuamente en prensa de nuevos cambios que van a tener lugar, la nueva ley del sector eléctrico, quizás bueno, pues, han salido noticias de penalizaciones adicionales, por ejemplo, a la fotovoltaica. Bueno, toda esta situación no ayuda a que haya pues, una visibilidad, una tranquilidad sobre cómo pues el sector va a venir impactado a futuro o se van a resolver pues, los problemas que tiene actualmente. Entonces, hay una merma clara de credibilidad, un aumento del riesgo regulatorio y en la coyuntura actual pues nos encontramos con el reto de cómo afrontar la financiación de nuevos proyectos en España, pues todas estas inversiones que quieran hacerse, dado que bueno, pues por la moratoria carecemos ahora mismo de un panorama claro. Lo que sí que está claro, y han salido noticias en prensa también, es que lo que sí se puede hacer es seguir financiando, seguir promoviendo proyectos de energías renovables, pero únicamente a pool. Ahora mismo pues es la venta al pool lo único que queda. Entonces, en esta coyuntura yo creo que la primera pregunta que la promoción se puede hacer es pues, si es posible para la banca española financiar nuevos proyectos con riesgo merchant, ¿no? Pues basados en el pool eléctrico. Entonces, ¿cómo? ¿Quién empieza? Ya empiezo yo mismo. No, un poco antes de responder a la pregunta, digamos, o sea, aquí básicamente los que siempre estamos pensando en financiación de proyectos. Porque, digamos, y aquí la pregunta es, ¿se pueden financiar proyectos en base a pool? Digamos, mediante otras estructuras es financiable todo en esta vida, ¿no? Pero si hablamos de financiación de proyectos, yo antes de entrar a pool, 4 cosas. Es decir, oye, ¿cuándo se puede financiar un proyecto? Digamos, cuando tenemos ingresos predecibles, tecnología aprobada, marco legal estable y costes previstos. Digamos. Y a partir de aquí empecemos a hablar de cualquier cosa. Y también quisiera hacer un poco de historia, ¿vale? Como casi soy yo el que lleva más tiempo en temas de financiación de renovables, que hay un hito que es importante, que es el 436, que lo que nos da es una TMR en ese momento a 20 años, porque hasta ese momento vivíamos con la incertidumbre de cada final de año qué tarifa iban a poner para el año siguiente. O sea, que, digamos, que dices, ¿y esto es equiparable al pool? Pues en cierta medida es equiparable al pool, porque estaba basada en unas fórmulas que nadie era capaz de entender y cómo se fijaba ese precio. Parecido como se calcula la inflación subyacente, digamos, pero en ese sentido, ¿vale? Y en ese momento ya estábamos financiando proyectos. ¿Con qué características? Pues el plazo de financiación eran 12 años, va a tener cola más larga. Otras maneras de hacerlo, pues con ratios de cobertura más amplios. Digamos. O sea, en principio, financiación de proyectos se van a poder hacer con plazos más cortos y ratios de cobertura más amplios, ¿vale? Y ahí estará la otra discusión de qué plazos queremos hacer y cuáles son los ratios de cobertura que queremos hacer. Respecto a los otros 4 puntos que decíamos, ingresos predecibles, pues predecir el pool es complicado, ¿vale? Pero lo que sí que somos capaces, y además con todos estos últimos años, pues hemos sido capaces de hacer modelos o modelizar modelos con el P50 con un ratio determinado o con un P90 con otro ratio determinado. Pues habrá que hacer las combinaciones necesarias a un precio que consideremos que difícilmente baje el pool a ese determinado precio para hacer las previsiones a largo plazo. Y después hay otro tema que es importante que muchas veces nos olvidamos. Digamos, cuando hablamos de pool hablamos de régimen especial o régimen ordinario. Digamos, porque el régimen especial lo que nos da eran 2 cosas, una tarifa y la seguridad que todo lo que producíamos lo vendíamos, excepto cuando hay limitaciones, que esto es la última moda de estos meses, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de vender a pool,
tenemos que tener claro si estaremos en régimen especial o en régimen ordinario, porque el sistema es totalmente distinto en un caso o en otro. En otro sé que lo que produzca lo voy a vender, no sé qué precio, pero es que en régimen ordinario es que además corro un riesgo de venta, con lo cual mis previsiones de producción pueden ser complicadas, ¿no? Claro, para eso es necesario ese marco legal estable que llevamos años reclamando. Y respecto al tema de tecnología, yo creo que la banca hemos sido capaces de demostrar que en los últimos 10 años nos hemos ido adaptando a todas las tecnologías, y aunque los libros dicen tecnologías probadas, pues muchas veces se han financiado tecnologías poco probadas o con poca experiencia, ¿vale? Con lo cual ese es un tema que fácilmente superaríamos. Bueno, yo un poco andando lo que dice Josep, no estoy tan convencido. Sí estoy convencido de la frase de que todo es financiable en esta vida, depende de las circunstancias. Lo que no veo yo tan claro es que quizás con todos esos parámetros en la coctelera, y si fuéramos capaces todos de alcanzar un pool de consenso, los bancos, que nos creyéramos, me da la sensación que los niveles de apalancamiento que tendríamos serían bastante bajos. Y aparte de tener un tema de educación, yo creo en muchas casas del riesgo-precio, porque aunque alcanzamos un consenso, os puedo prometer que en algunas geografías como en Chile, donde los bancos sí que toman ese riesgo pool directamente, no en todas las tecnologías, pero por ejemplo en renovables sí, en las hidros, os puedo asegurar que es como una bola de cristal, es decir, así, de repente se te dispara como está ahora y luego vuelve a bajar. Entonces es un riesgo que de verdad que no creo que sea tan fácil de tomar, ¿no? Yo creo que un poco, si hablamos un poco de futuro, que yo creo que Josep es un poco por donde iba, veo más el que consigamos un marco que permita hacer atractivo la financiación privada de esos proyectos mediante, o mejor, más que financiación, la venta privada de esa energía mediante PPAs. Básicamente, yo creo que la línea debería ir por ahí. Entiendo que para eso, y vosotros lo entenderéis mucho mejor que nosotros, habrá que hacer una reforma del marco para regular los costes de transporte, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos llegar a eso. Pero yo creo que el futuro debería ir por ahí, pues como estamos viendo en otros países donde no se ha incentivado las energías renovables de ningún tipo, o no con un feed-in tariff como estamos haciendo aquí en España. O sea, no sé si compartís un poco, pero yo creo que deberíamos ir por ahí. Y luego la verdad que ya si nos metemos en eso, os podemos, Josep seguro que tiene experiencia por Estados Unidos, estamos viendo que se están financiando esos proyectos mediante PPAs, bien con distribuidoras o bien con consumidores industriales. Obviamente hay que ofrecer un precio que sea mínimamente competitivo, es decir, sobre todo un industrial no te va a comprar a un precio ajustado o que esté ajustado con lo que hay en el pool. Y la verdad que los bancos, ese riesgo hasta ahora lo estábamos, o por lo menos hablando un poco particular, lo estábamos tomando bien. Normalmente suelen ser contrapartidas con un rating de investment grade, suelen ser contrapartidas rateadas de alguna u otra manera, y estamos yendo a plazos que tampoco son tan distintas de las financiaciones que estaríamos haciendo con un feed-in tariff, honestamente. Yo creo que deberíamos ir un poco por ahí, Josep, no sé si compartes mi opinión, pero... Sí, no, exacto, digamos. O sea, cuando decimos ingresos predecibles puede ser sistema feed-in tariff o sistema PPA, digamos, que eso es lo que me permite predecir. Lo que pasa es que hoy en España para PPAs no hay mercado. A nivel institucional también un poco la visión es la misma, es decir, o sea, el afrontar la financiación de proyectos en un país donde originalmente había una tarifa y ya ha dejado esto, por lo menos en el medio plazo no se ve que vuelva a existir. Bueno, ¿me escuchan? ¿No? Sí. Perfecto. Digamos que desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros cuando vemos un proyecto de energía renovable, no lo vemos solamente desde el punto de vista de crédito, lo vemos también desde el punto de vista del proyecto en sí y cuál es su rentabilidad, no solamente financiera, pero también económica. Lo que puede un proyecto aportar a un país, a los ciudadanos de la Unión Europea. Y es importante, para nosotros tenemos varias formas de actuar y con un proyecto, o sea, el primer criterio que tiene que cumplir un proyecto es cumplir con los criterios de elegibilidad del Banco Europeo de Inversiones, que nos lo fijan la Comisión Europea. Los proyectos en sí, por ser de energías renovables, cumplen, pero es verdad que en España en los últimos años hemos visto que con la naturaleza del marco regulatorio que no incentivaba demasiado digamos,
la bajada del precio de la inversión, nos ha costado cada día más aprobar los proyectos por temas de elegibilidad, porque se decía, bueno, apoyamos una tecnología, pero es una tecnología que cuesta mucho, y para producir electricidad hay otra forma de hacerlo más barato. Entonces, la razón para apoyar las tecnologías han sido, estamos dando un empujón inicial para que con el volumen, con escala, pues se bajen los costes y se vuelva esta tecnología competitiva y además de ser limpia. Entonces, hoy en día seguimos teniendo mucho interés en financiar proyectos que demuestran una competitividad de precio buena, y por lo tanto vemos que el cambio del marco en España, pues esperamos que la próxima versión pues incentiva más la reducción del coste. Ahora, dicho esto, es solamente la primera parte, y en cuanto un proyecto esté elegible desde este punto de vista, tenemos que ver cómo lo podemos financiar, y ahí entran los criterios de crédito. Y yo creo que aquí podemos empezar a hablar de si queremos tomar riesgo de precio de pool o de lo que sea, porque a nosotros no nos consta que haya un marco, efectivamente, como decían antes, que haya un marco que permita firmar PPAs a largo plazo, como se hacen en otros países. Nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier tipo de estructura, y yo creo que la visión de riesgo de crédito, tenemos una visión muy similar a la de los bancos comerciales. Tal vez un poquitín más restrictivo de vez en cuando, pero otra vez, cuando un proyecto nos gusta, estamos también dispuestos a financiarlo sin tomar riesgos de crédito, o sea, yendo de la mano con bancos comerciales. Si hay bancos que están dispuestos a asumir el riesgo, pues nosotros estamos dispuestos a asumir todo el tema del fondeo del proyecto. O sea, tenemos interés en financiar los proyectos también, con o sin riesgo, dependiendo de cómo lo estamos viendo. Ahora mismo es verdad que tanto a nosotros como a los bancos comerciales nos cuesta tener una estimación de lo que puede ser el riesgo a largo plazo de la tarifa en España. Y estamos todos haciendo los deberes, y estamos todos intentando ver cuál va a ser el impacto de los últimos cambios del portfolio, porque no hay que olvidarse que todos tenemos en cartera los proyectos que se han financiado desde en la última década, y que estos proyectos quedan bastante tocados. Y es verdad que la decisión de seguir invirtiendo y tomar riesgo en este país depende mucho de cuál va a ser el efecto real de los cambios regulatorios sobre la exposición que tenemos. Sí, pues claramente se ve que es un reto la financiación, tanto a nivel comercial como institucional. A nivel de promoción, ¿qué tecnologías? A mí me surge la duda de qué tecnologías son pues las más adecuadas, si hay alguna más que otra para poder ya afrontar una financiación en base merchant. Eu só queria hacer un punto que es, ya me alegro de ver que los bancos están dispuestos a financiar con riesgo de pool. O sea, nada ha dicho que no, a mí me alegra. Ahora, a ver si esta financiación y apertura para financiar con riesgo merchant es solo para los proyectos que ya tienen en cartera, y tú puedes querer que entre en morosidad o que entre en default y hay una solución, o si es para nuevos, ¿no? O sea, porque yo, desde un punto de vista promotor, pues salgo al mercado muchas veces con proyectos de merchant y la respuesta es más o menos, ¿no? Porque ahora mismo, y coincido con Inocencio, que el tema de los PPAs pues puede ser una solución, pero ahora mismo no hay una cultura en España de valorar la contraparte. La contraparte puede tener un rating malo, hay muy pocas contrapartes ahora mismo con ratings buenos. Eso lleva a muchos bancos a pedir garantías del promotor, y lleva también a un apalancamiento mucho más bajo. Y claro, si hablamos antiguamente de un apalancamiento 80-20 y ahora hablamos de un 60 o de un 55, ¿quién pone los restantes 40, 45? ¿No? Y anteriormente, la parte de inversión también se ha visto que no hay muchos interesados en poner equity con el tipo de riesgos que hay. O sea, yo creo que hay aquí una mezcla que a lo mejor hay que empezar a cambiar también un poco las mentalidades, la cultura de hacer este tipo de negocio, para que podamos salir para adelante con nuevos proyectos en este tipo de marco y con ese tipo de estructura. En términos de cambios regulatorios pasados, yo creo que lo peor de todo es que tenemos un poco de retroactividad, y eso ha influido mucho en la percepción del mercado español, porque se ha habido este cambio retroactivo que era como nunca va a haber un cambio retroactivo, y ahora pasó. ¿Qué tipo de cambios retroactivos pueden pasar más? Y eso puede influir mucho en un inversor, principalmente un inversor que no sea español,
porque cuando se ve en otros mercados cultura anglosaxónica y gente que va a venir a España para invertir y ya te preguntan, pero hay la posibilidad de que haya más cambios regulatorios con efecto retroactivo, y eso no aporta mucho al mercado, ¿no? Y desde el punto de vista de un promotor, pues también nos dificulta cuando hay que vender nuestro producto, ¿no? Porque al final aquí todo se trata de vender y comprar, ¿no? En términos de experiencia que tenemos con este tipo de proyectos y tecnologías más a pool, yo creo que la más fácil a lo mejor de vender a pool ahora mismo sería la eólica, porque tiene un coste que ha bajado bastante, las learning curves han sido significativas y el coste de inversión por megavatio ha bajado. La fotovoltaica también, a lo mejor aún hay un espacio para que mejore un poco más y podría hacerse algunos números, pero claro, todo depende de a cuánto nos financiarán, porque el precio que estos bancos, estos señores nos cobran también influye mucho en las rentabilidades, ¿no? Por eso hay aquí una mezcla que yo me alegro que nos van a ayudar, porque ya así parece, pero hay un poco de incertidumbre desde mi punto de vista. Sí, en mi caso, vamos a ver, yo coincido contigo, Josep, en dos cosas. Primero, en que eres el mayor de todos nosotros, en eso estoy de acuerdo. He dicho mayor, más experiencia. Y segundo, en que hace falta previsibilidad de ingresos para poder financiar con una financiación de proyectos. La pregunta es, ¿hace falta...? Y no creo que haya problemas de tecnología. Realmente creo que la tecnología eólica, solar fotovoltaica, incluso termosolar, se ha demostrado que con dificultades menores, pero que en principio no se aleja mucho, ni siquiera el recurso natural se aleja mucho de las previsiones cuando se mide en periodos de tiempo suficientemente largos. Se puede cometer un error en un año, en 2 años, pero a 10 años es raro que uno se desvíe mucho de las previsiones de recurso natural y de producción. Lo que me hace pensar que la previsibilidad de ingresos debe medirse también a estos plazos. Yo creo que donde realmente estamos todos poniendo el foco, ¿existe financiación para proyectos de energía renovable? Yo creo que no. En España creo que no. Puede que en el futuro haya, pero creo que ahora no existe. Por lo menos nosotros no la hemos visto. Y creo que todo el mundo tiene que cambiar de cultura, como decía Selma, y aceptar que hay que empezar a vender en régimen especial, pero al precio del mercado mayorista. O sea, creo que al final, con prioridad de despacho, pero sin complementos. Y eso hace que introduzcamos un riesgo merchant, un riesgo de evolución de precios del pool en los proyectos. Y seguramente seremos capaces de no desviarnos mucho, creo, en valores medios en periodos de 10 años. Porque al final, cuando la reserva de capacidad de un sistema no es excesiva, que es el problema que también tenemos en España ahora, el crecimiento de la demanda energética está muy altamente correlacionado con el crecimiento del PIB. Y al final, casi todos los estudios de evolución de precios de mercado se basan en hacer este tipo de estimaciones. Por lo tanto, se puede más o menos acertar cuál es el precio del pool a 10 años. El problema es el precio del pool para el año que viene o para dentro de 2 años. Y aunque todos pensamos siempre que el apalancamiento es lo que tenemos que buscar, la conclusión a la que yo estoy llegando es la contraria. Creo que al final lo que no se puede combinar es riesgo mercado y riesgo financiero. O sea, al final un proyecto muy apalancado que asume riesgo merchant es un candidato a tener problemas en algún año puntual. Seguramente no en un periodo suficientemente largo de tiempo, pero sí en un año puntual. De hecho, la experiencia que tenemos, al menos en Renovalia, muchas veces vienen a vernos inversores financieros que lo que buscan es proyectos sin apalancar o no muy apalancados, porque al final lo que están buscando, dependiendo del perfil del inversor, evidentemente estamos hablando aquí ya de inversores maduros, de inversores que están pensando en rentabilidades muy ciertas a largo plazo, más del perfil del fondo de pensiones que el perfil del capital privado. Lo que no quieren es apalancar, lo que les preocupa es un apalancamiento excesivo, lo que les preocupa es combinar riesgo mercado y riesgo financiero. Recientemente, hace 2 meses, hemos vendido un activo, una planta fotovoltaica en España, y el principal problema que teníamos es que el inversor exigía que no estuviera apalancado, porque está dispuesto a asumir algo de riesgo, pero no la combinación de riesgo, en este caso es 15,78, bueno, pero es un riesgo regulatorio al fin y al cabo, nadie nos dice que no vayan a cambiar también esa regulación en los próximos meses, con riesgo financiero. Es decir, yo quiero estabilidad en mi rentabilidad, no quiero rentabilidades del 14%, quiero rentabilidades muy ciertas del 8%. Me parece que en el panel anterior comentaba alguien, un proyecto que venda a mercado y que sea capaz de una rentabilidad del 8%, que lo pongan sobre la mesa, porque realmente lo que se busca es, muchas veces, dependiendo del perfil, no es un fondo IS3, es un fondo de infraestructuras, quiero rentabilidad segura a largo plazo. Y para eso me da la sensación que el papel del financiador no es tanto apalancar al máximo, sino apalancar aquello que los inversores permitan o les deje tranquilos con relación a la estabilidad de la rentabilidad que van a obtener.
Y al final eso, la conclusión a la que por lo menos en nuestro caso nos lleva es a que, dejando a un lado oportunidades coyunturales que existen en ciertos países para firmar PPAs, que es el escenario que a todo el mundo le gusta, hago la salvedad. Una contraparte en un PPA a 18 años, a partir del año quinto no sabes lo que puede pasar, por lo tanto al final nos engañamos todos. Lo que interesa de verdad es que el activo, el proyecto en sí, sea capaz de sobrevivir en ese mercado porque tenga muy buen recurso natural, porque tenga una inversión baja y porque tenga unas condiciones de financiación razonables. Pero dejando a un lado PPAs, que es lo que queremos todos y lo que buscamos, y hay ejemplos, luego puedo contaros algún ejemplo en México o en Chile y tal, tenemos que todos educarnos en que tenemos que vender a mercado. Y vendiendo a mercado, el papel del financiador no sé si es financiar la fase de construcción para luego tratar de refinanciar los mercados de capitales o apalancar menos para que no haya inestabilidad. Y a lo que añado un comentario que hacía Selma, y es que, claro, con mercados tan maduros como el que hay en España en renovables, en el que ya las rentabilidades de proyecto están por debajo del 10%, llega un momento que es que apalancar reduce la rentabilidad del capital. Si con costes de la deuda de entre el 6 y el 7%, la única ventaja que te aporta financiar es la reducción en las necesidades de capital, pero desde el punto de vista de la rentabilidad del capital que aportas es negativo. Al final se están cruzando el coste de la deuda con la rentabilidad del proyecto, lo cual ahonda aún más en el planteamiento de que lo que yo creo que los promotores, sobre todo los promotores de tamaño no excesivamente grande, tenemos que buscar es capital que no tenga un problema de volumen y lo que quiera es certeza en la estabilidad y que por lo tanto o no busca financiación de proyecto o se financia en origen. Al final, si buscan un inversor que es un family office o es un fondo que está en Suiza, se puede apalancar en Suiza al 2,5% o al 3% y no tiene por qué apalancarse en España al 7% a nivel de proyecto. Y al final no combina, como decía antes, el riesgo mercado y el riesgo financiero, que es lo que al final yo creo que no pueden coexistir. Yo creo que ahí efectivamente, bueno, un poco en resumen de lo que decía pues, la parte de la promoción, en mi opinión personal es que los bancos necesitamos, por lo menos en mi casa, hacer un cambio de mentalidad que va a ser complicado y no va a ser fácil ni se va a hacer en el brevísimo tiempo, porque la tradición de financiar con un sistema, un marco regulatorio, que esa estabilidad de flujos que mencionaba antes Josep estaba garantizada, entre comillas, o bueno, pues, era un flujo predecible y muy estable, ahora ha desaparecido. Entonces ese cambio de mentalidad va a costar, y yo le encuentro también una incongruencia en el hecho de que bueno, pues muchos de los bancos, por lo menos los que estamos aquí y mucha más banca española, financiamos, como se ha dicho también, en otros países en los que tradicionalmente sí que funciona el tema del pool, sí que funcionan los PPA, incluso otros mecanismos como son los de subastas, y que todo ese conocimiento pues quizás tendríamos que empezar a traerlo, intentar traerlo a España e intentar, bueno, pues fomentar ese cambio de mentalidad que nos permita pues asumir lo que mencionaba José Manuel, ¿no? Pues que ahora mismo lo que hay es el pool. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia en financiando fuera en ese tipo de...? Yo quiero hacer una matización. Nosotros sí que ya te puedo asegurar que el tema del pool no lo veo, ¿eh? Pero bueno, sí, vamos, como bien apuntabas, Itziar, nosotros fuera de España y sobre todo te diría fuera de Europa, es que el tema del feed-in tariff pues no existe, ¿no? En Estados Unidos pues tienes los incentivos fiscales que obviamente le han pegado un empujón brutal y que bajando o soportando parte de la inversión contra ese beneficio fiscal pues te han permitido firmar PPAs con contrapartidas muy buenas a plazos de 20 años, 25 años incluso hemos visto, ¿no? Con lo cual permiten financiarlo bastante bien, ¿no? Y en México, que tenemos alguna experiencia común, pues igual grandes clientes industriales que con un descuento sobre el precio de la energía lo ven. Y otra tercera alternativa que alguna vez yo creo que a todos se nos ha planteado, pero creo que todavía no está muy desarrollada, son las empresas de trading de energía, que bueno, pues que algunas están empezando a ofrecer coberturas y oye, puede ser una vía a estudiar mientras la contrapartida sea buena. Yo creo que ese sí que es un ángulo que se puede ver. Josep, no sé si tú compartes un poco mi visión, pero aunque yo creo que te veo muy proactivo con el pool. No. A ver, porque la pregunta estaba centrada en el pool, digamos. O sea, a ver, no hemos financiado nada pool, no, cierto. Pero ¿cuántos proyectos también nos han presentado? O sea, digamos, es un tema de decir... Digamos, llevo un 100% de proyectos financiados este año. No me he presentado ninguno para poder hacer. O sea, estoy dispuesto a financiar si hay alguien que quiere financiación.
Y este es el primer punto, pero yo creo, digamos, el pool, evidentemente, cuando lo presentemos a nuestros comités va a ser un shock, ¿vale? Pero Pero tienes un argumento muy bueno que has dicho, el de la TMR, que de verdad que me lo he apuntado porque me parece muy interesante, ¿no? Pero el principal problema que hay hoy en la financiación, no nos olvidemos, es el marco legal estable. Digamos, esto es lo que hoy está impidiendo hacer financiaciones, no la venta pool o la venta feed-in tariff, no. Digamos, lo que hoy está impidiendo las financiaciones es el marco legal estable. No, las otras cosas seremos entre todos capaces de encontrar las financiaciones. Nuestra experiencia en otros países, pues en Francia, que existe feed-in tariff 15 años, ahí hemos hecho proyectos, y después en Estados Unidos con PPAs. Y estoy de acuerdo con José Manuel, digamos, a ver, lógicamente los riesgos contrapartes a más de 5 o 7 años pues valen para lo que valen, ¿vale? Entonces lo que estás haciendo, o sea, a ver, dices, prefiero tener eso que no tener nada, ¿vale? Y lo que acabas viendo es también un poco la coherencia de ese precio de PPA, digamos. ¿Qué me puede pasar si esa compañía pues no puede comprar esa energía? Digamos, ¿vale? Pues qué precio tengo el PPA, qué precio hay en el mercado. Digamos, y esto es lo que acabas valorando en este sentido. Es igual que las cogeneraciones que se han hecho aquí en España, pues que valoraban ese riesgo industrial, que el riesgo que tenías es que esa planta o esa empresa te desapareciera. Pues es un riesgo que estás ahí. Digamos, cuanto mejor sea mi contraparte, mejor. Cuanto más plazo tenga el PPA, pues más fácil me va a ser hacer una financiación a largo plazo, ¿vale? Porque, a ver, también lo que vamos ganando es todo es experiencia. Hasta ahora todos pensábamos que los parques eólicos tenían 20 años de vida. Yo creo que cada vez todos nos convencemos más que su vida útil con buena operación y mantenimiento va a ser más largo, digamos, con lo cual las rentabilidades que tú podías calcular a 20 años, pues ya podemos ser capaces de irte un poco más allá. Y después el otro tema, digamos, pues hemos hecho 20-80s, 95-5s, y si mirásemos bien cómo eran los EPCs o los gastos de promoción, no serían 5s, 95s, ¿vale? Digamos, o sea, serían otros porcentajes. Porque el 95-5 es nuestro. No solo vuestro. Uno de ellos es nuestro, pero el viento está siendo superior al previsto. Pero en todo caso, el comentario que haría en ese sentido es, efectivamente, el PPA está muy bien, pero ninguna contraparte mantiene un PPA fuera de mercado durante un periodo de tiempo largo. O sea, los PPAs, cuando no salen los números, están para romperse. Y hay 1000 formas de romper un PPA. Y al final ninguna parte va a estar pagando por encima de mercado 5 años seguidos. No nos engañemos. Entonces, al final, el PPA está muy bien porque permite dimensionar la deuda con un plazo mayor. Perfecto. Y eso te permite apalancar más si es lo que buscas. Eso perfecto. Pero al final, insisto, a la conclusión a la que estamos llegando, que es una obviedad, es hay que desarrollar proyectos buenos. Hay que desarrollar proyectos donde haya mucho viento o mucho sol. Y lo que ha ocurrido seguramente en España muchas veces es que con el esquema regulatorio que teníamos se han desarrollado proyectos que no deberían haberse desarrollado y que dependen en exceso de los complementos, de las primas, porque realmente no es un lugar, no es un emplazamiento con un recurso natural adecuado. Y dices, no se ha financiado ningún parque que venda a mercado, efectivamente, no se ha financiado ninguno porque nadie ha hecho ninguno que yo conozca. También es cierto que es que aún no salen los números ni siquiera para el promotor. Y aquí hay dos alternativas, en mi opinión, al hilo de la pregunta que hacía Iciar. ¿Las tecnologías están maduras? Yo creo que sí. Nunca hemos tenido un problema de discusión con un financiador sobre la tecnología. No es eso. La cuestión es dónde hay margen de maniobra para que sean las tecnologías rentables vendiendo al precio de mercado. En el caso de los parques eólicos, evidentemente, si en un emplazamiento hay más de 3.500 horas equivalentes año, seguramente hay margen para hacerlo, pero eso en España son 5 sitios. Otra cosa es, no tendría sentido en el caso de los parques eólicos tratar de maximizar la producción en el emplazamiento existente, vía repotenciación o vía seguramente colocando los aerogeneradores a una mayor altura, que hasta hace poco había una limitación desde el punto de vista de lo que era la resistencia de los materiales, y al final no podías ponerlos más altos porque el suministrador de aerogeneradores te decía no pasa por debajo de los puentes de las carreteras la sección de acero que tengo que pasar para poder ponerlos a 100 metros de altura. Hoy en día eso ya no es un problema, se pueden hacer tramos de hormigón in situ que te permiten elevar 20 o 30 metros la altura del aerogenerador. Es que 20 o 30 metros de más altura es un 30 o un 40% más de producción.
con un 30-40% más de producción hay muchos parques eólicos que podrían seguramente sobrevivir en el entorno de los 70 euros megavatio hora. Claro, a lo mejor ese es el camino de la energía eólica. En el caso de la energía solar, yo entiendo que el regulador no le haga gracia que en cuestión de 3 años o 4 años el coste, el precio de los módulos fotovoltaicos se haya dividido por 10 veces. Alguien se estaba llevando ahí mucho margen y no ha habido ningún cambio tecnológico que justifique, en mi opinión, que lo que antes costaba 3 ahora cueste 0,5. Algo seguro, pero no sé si tanto. Al final, la tecnología solar seguramente tenga que buscar o mayores eficiencias o menores costes de inversión, si es que es posible. Si no, difícilmente va a poder competir. Pero no, cuando eso llegue, habrá que buscar financiación a mercado. Y seguramente no estemos tan lejos. Alguien comentaba en el panel anterior que se están desarrollando proyectos de cientos de megavatios fotovoltaicos para intentar conseguir economías de escala. Bueno, a lo mejor el sector fotovoltaico en España va a dejar de ser, o ha dejado de ser ya, un negocio de margen para ser un negocio de volumen, seguramente. El problema es que cuando un mercado está maduro y la tecnología está madura, y seguramente los promotores y los financiadores, todo el mundo está ya realmente maduro, lo que no está madura es la estabilidad regulatoria. Porque ya no es una cuestión solo, sin ánimo de volver a discutir lo mal que nos ha sentado a todos el cambio regulatorio, no es una cuestión de cambio regulatorio, sino de previsibilidad de ingresos a la espera de que no haya más cambios regulatorios. Y cuando alguien dice vendo a mercado y por lo tanto no dependo de primas, no es suficiente, porque tienes una serie de modificaciones legislativas en materia fiscal que impactan tanto o más que los cambios regulatorios simplemente a la retribución. Al final, cuando se limita la deducibilidad del gasto financiero o la deducibilidad de la amortización del inmovilizado, impacta sustancialmente, o cuando se inflaciona al IPC subyacente en lugar del IPC, impacta en efecto compuesto mucho más que cuando te dice que un parque eólico va a vender a la prima, con pool más prima, o va a vender a tarifa. Claro, si no se puede conseguir eso, no puedes atraer al inversor maduro que busca rentabilidades más bajas, pero más seguras, porque le puedes ofrecer seguridad más o menos en el precio de mercado, en la tecnología, pero no le puedes ofrecer seguridad en el marco regulatorio o legislativo. Ese es el problema. Mientras tanto, sí, efectivamente, en México hemos financiado parques eólicos firmando PPAs a largo plazo con industriales, uno de ellos es público, es con el grupo Bimbo, que aunque todo el mundo piense que es una empresa española, es mexicana, y es un proyecto de 90 megavatios, o sea, no es pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que no es porque seamos muy inteligentes todos, sino porque es que en Oaxaca, en México, hay 4.000 horas equivalentes año de producción, y además el precio en el mercado mexicano es muy alto, porque es un sistema muy ineficiente. Entonces, claro, tienes un hueco para ofrecer descuentos sobre mercado. Claro, así sí hay industriales que quieren firmar PPAs. Pero eso sucede en sitios muy particulares, o en el desierto de Atacama, como comentaba antes alguien, para hacer una planta solar y vender a una empresa minera, o en zonas de 4.000 horas de viento año. Si no es eso, que son oportunidades muy concretas, sí o no, respondo aquí a Inocencio, no veis la financiación a pool por el momento, espero. Pero va a llegar un momento en el que no va a haber otra cosa. Y ahí habrá que decidir si uno quiere estar en el sector o no quiere estar en el sector. Pero no creo que haya a largo plazo muchas más oportunidades que vender a mercado.